Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os voy a hablar de los libros Coming on Age o su traducción aproximada sería libros de iniciación. Bien, os voy a dar una pequeña explicación, os voy a hablar de 9 títulos que se me ocurren relacionados con esta temática o este tipo de libros, porque últimamente no hago más que leer libros de este género. Me parece que es un género como muy en boga, no solo en la literatura, sino que también hay muchísimas películas en el cine relacionadas. De hecho, si os interesa, en algún momento puedo hacer un vídeo hablando solamente de películas relacionadas con esta temática. Pero bueno, yo creo que es un género que tiene ya solera, porque conozco títulos que tienen ya pues sus 50 años, pero que ahora están como siendo un boom y todo el mundo lee y habla y como que están de moda. En parte yo creo que están de moda porque no deja de ser un poco de literatura young adult, aunque yo no creo que sea literatura para adolescentes propiamente dichos, o sea, no es literatura de instituto, por decirlo claramente, pero sí que es literatura para gente joven con más interés o con otros intereses. En la definición de este tipo de literatura, del género Coming of Age, la verdad es que lo voy a decir mejor literatura de iniciación, porque me resulta mucho más sencillo. Se supone que son libros que tratan sobre emociones y sobre cambios. El cambio de la niñez a ser adulto. Algo normalmente que le pasa al protagonista, que hace que éste pegue un cambio radical en su forma de ver el mundo que le rodea. Normalmente el protagonista siempre es un chico y nos cuentan un breve hecho del presente que es el que produce el gran cambio. O incluso en algunas ocasiones es el personaje que se remonta en flashbacks a su pasado y nos cuenta un hecho que ha hecho, que lo ha convertido en la persona que es hoy en día. Normalmente una de las características principales, además de esta, es que el libro no tiene acción. O sea, no es que no tenga acción propiamente dicho, porque obviamente van pasando cosas, pero la acción no es lo que desencadena el libro. Lo que desencadena el libro es la emoción del protagonista. Las temáticas habituales suelen ser, o por lo menos en mi experiencia, en lo que yo he leído, suelen ser sobre todo la trama basada en la identidad de todo tipo, identidad pues sexual muchas veces, también identidad moral. Hay algunos que versan sobre política o engloban la situación en un contexto determinado en el que está pasando algo en el mundo muy característico, pues ya sea una guerra, el principio de un cambio político muy radical y cómo eso afecta al protagonista. Bueno, yo creo que os he dicho más o menos las características generales que yo considero que tienen este tipo de obras. Yo debo decir que soy fan, que me gusta mucho, y ahora os voy a hablar de todos los títulos que se me han ocurrido relacionados y que he leído más o menos, no todos, pero bueno, hace relativamente poco. Primero os voy a hablar de 2 grandes clásicos que me imagino que serán, por lo menos uno de ellos, los primeros que se os vienen a la cabeza cuando os hablan de literatura de iniciación. El primero súper en el top 1 por ganando de goleada sería El guardián entre el centeno, con Holden Caulfield, que es ya os digo, el libro de iniciación por excelencia, que ahora está teniendo como un repunte porque mucha gente dice que es el libro que le marcó, que le traumatizó, que le hizo ver la vida de otra manera. Bueno, como todos sabréis, es un libro archiconocido. Me imagino que la trama la conoceréis. Este chico internado, atormentado, que va a la ciudad a vivir la vida real de alguna forma, y bueno, al pobre le pasan, bueno, desde todo, siempre estoy hablando, esa fue lo que a mí me pareció el libro. No estoy diciendo que esa sea una sinopsis generalizada, porque yo siempre hablo de los libros desde mi punto de vista. Al pobre le pasan unas cosas terroríficas. Bien. Si queréis que profundice en alguno de los títulos, pues me lo decís y hago reseñas específicas, porque voy a hablar de 9 libros y no puedo extenderme demasiado. Bien, pues eso, el libro de iniciación por excelencia, El guardián entre el centeno. Y en segundo lugar está Demian, que yo os he hablado ya varias veces de Demian. De hecho hay una reseña en el canal, porque es un libro que a mí realmente fue de alguna forma mi coming of age real. O sea, a mí me traumatizó, me llegó al alma. Fue un libro de estos. Se supone que es un libro filosófico, es un libro filosófico, es un libro que habla de religión, en el que su protagonista, Sinclair, se ve traumatizado o afectado
por un compañero de clase que llega nuevo y que le hace ver un mundo nuevo y diferente basado en cierta medida en la religión. Bueno, yo os digo que es un libro tan cortito y tan excelente que yo no puedo más que recomendarlo. Bien, estos son los dos primeros que serían los grandes clásicos de este tipo de género. Bien, y luego ahora hay una retahíla de ellos, que son los 7 siguientes, que muchos son muy conocidos. El primero de ellos, de hecho, y ganado a pulso, yo creo, es Las ventajas de ser un marginado, que nos presenta a este adolescente que se llama, ahora no me acuerdo, Charlie, que el pobre se le suicida a su mejor amigo y él como que se le viene el mundo encima. Normalmente en todos estos libros al protagonista, que ya os digo que suele ser un chico, se le viene el mundo encima porque algo desencadena que el mundo se le venga encima. Y gracias a eso descubre cosas que no conocía. En este caso, el suicidio de su mejor amigo marca la pauta para que él conozca gente nueva, haga cosas que no había hecho antes, pues se droga, se emborracha, se enamora y le pasan una serie de cosas que, bueno, la hacen crecer. Bueno, con todas esas cartas anónimas. Bueno, no, ya os he dicho que no voy a hacer reseña y no la voy a hacer. Este es el punto que desencadena la trama en Las ventajas de ser un marginado, que es un gran libro. También la película es muy buena. Y si no lo habéis leído y no habéis visto la película, os recomiendo las dos, porque pasaréis un buen rato seguro. El segundo libro que he puesto en esta lista y también de súper exitoso sería Tokyo Blues de Murakami, porque es un libro también de iniciación. En este caso, en este de Murakami, el protagonista tiene 37 años y se remonta a su juventud. El protagonista tiene 37, 40 años por ahí y se remonta cuando él era joven, no es que no lo sea con 37, pero cuando él tenía pues unos 14, 15 y también el desencadenante de este paso de la niñez a la madurez es también el suicidio de uno de sus mejores amigos y su enamoramiento también de pues, su amiga de la infancia, que luego está la pobre más loca que una cabra, y luego de otro enamoramiento una vez que él llega a la universidad. Bien, hasta ahí puedo leer. Es un libro francamente bueno y yo lo recomiendo también tanto o más que Las ventajas de ser un marginado. Bien. Después, el tercer libro que he puesto en esta lista se titula Algún día este dolor te será útil. Su protagonista se llama James. Y este libro me parece muy adecuado para leer a la edad de 17, 18 años, porque el protagonista se ve como obligado de alguna manera por la sociedad, las convenciones, a ir a la universidad. Y él no quiere ir a la universidad. Él tiene a su abuela, que es como la única persona que lo entiende y que lo quiere, o no sé. Y como ese tienes que ir a la universidad, en él desencadena una serie de comportamientos y de que él abra los ojos al mundo. Es un libro francamente bueno. Yo leí el de la editorial Asteroide, un libro para tener, para deleitarse. Conozco a mucha gente que lo ha leído y le ha parecido un gran descubrimiento. Me han dicho que hay una película también, pero yo no he conseguido verla, no la consigo encontrar, vaya. Que dicen que también es bastante buena, o sea que tanto una como la otra recomendables. El cuarto libro es Lolito. Su protagonista se llama Edgar. Yo sé que Lolito no tiene tanto éxito como libro dentro de este género, pero realmente Edgar sufre una iniciación brutal cuando en una fiesta que organiza su novia se lía con el quarterback, por decirlo así, porque con el chico más popular del instituto, que es el archienemigo del protagonista, ¿no? Y esto desencadena la de Dios es Cristo. Bueno, le pasan unas cosas. La verdad que este libro puede llegar a ser un poco absurdo en ocasiones, porque tú no puedes concebir que un niño con esa edad, 15, 16 años, le puedan pasar semejantes cosas. Hay veces que te escama un poco en la narración porque estás leyendo y pese a que lo vas llevando fenomenal porque está francamente bien contado el libro, hay momentos en los que dices es demasiado, esto es demasiado, no me lo creo, y eso igual es la parte que coge a este libro, aunque a mí francamente me gustó mucho y además tiene una edición preciosa, toda llena de flores de Bookie Books, ¿no? Bueno, lo dejaré por aquí cómo se llama la editorial. Blackie Books. Muy, muy bonito para ver, para leer y bueno, y para
para saber más de estos libros de este tipo de género. Luego anoté también para hablaros de él 2 libros que ni uno ni el otro fueron de mis favoritos. Los favoritos ya los he mencionado con anterioridad. Uno se llama Una historia casi divertida y el otro se llama Submarine. De hecho, yo creo que la gran parte de que no me gustaron tanto los libros fue que vi primero la película antes de leer el libro, y creo que me los estropeó un poco, porque en realidad Una historia casi divertida es un gran libro, pero la película es muy floja y no sé, creo que hizo que me condicionó a la hora de leerlo. El libro nos cuenta la historia de Craig, creo que se llama su protagonista, que es un grandísimo estudiante que consigue entrar en una escuela de súper prestigio. Es un tío súper inteligente que se caracteriza él. Su papel en su anterior escuela es esa, la de soy el más listo del colegio. Resulta que cuando llega a la escuela por la que lleva peleando para entrar tantísimo tiempo, no es el más listo ni por asomo. Entonces él se empieza a agobiar tanto, que deja de comer, deja de dormir, lo único que hace es estudiar y estudiar hasta que se le va la olla por completo e intenta suicidarse. Entonces el momento de la iniciación es cuando él entra en un psiquiátrico, lo meten en un psiquiátrico para que salga de ese pozo, y a la gente que conoce allí se enamora, le pasa una serie de cosas, y la historia en sí es buena y el desencadenante es muy bueno también, pero ya os digo, yo creo que a mí la película me perjudicó. Debo decir que este libro es un poco deprimente, porque en realidad el protagonista lo que le pasa es que está deprimido y sufre de una grave ansiedad. Os debo decir que el escritor, a los pocos años de publicar el libro, se suicidó porque está basado en su propia experiencia, así que no sé si será recomendable para todo el mundo como lectura. Y luego el otro que también creo que me estropeó la película, el libro, se llama Submarine. Lo vendieron en su momento, en el año de su publicación, como el libro hipster por excelencia, porque es como un protagonista introvertido, lo comparaban muchísimo con El guardián entre el centeno, pero a mí me resultó muy flojo, principalmente porque el protagonista no es creíble. El protagonista es un tío tan raro. Una cosa es que sea raro, que te pasen ciertas cosas, pero el protagonista es excesivamente raro. Su madre, él cree que su madre tiene un amante, que su padre está deprimido, se echa una novia que es pirómana. No sé, es todo demasiado. O sea, no solo nos plantean a un protagonista que es una persona muy peculiar y muy rara, sino que todo su entorno también lo es, y entonces se hace como, yo creo que forzado. La historia no es mala porque lo que produce el desencadenante de su paso a la madurez es eso, que él quiere cambiar a todos los que tiene a su alrededor. Cambiarlos, no, ayudarlos en realidad, y eso es lo que hace que algo se le mueva por dentro. Y hombre, el motivo y el desencadenante podría ser muy efectivo a la hora de contar la historia, pero sin embargo ya os digo, el hecho de que el protagonista sea tan peculiar, y bueno, el protagonista de la película en concreto, que claro, luego cuando lees el libro solo puedes ver al chico de la película, tenía una cara de tonto, pero de tonto rematado, que no sé, aún lo hacía peor todo, porque no solo era raro, peculiar, sino encima que parecía tonto perdido. Entonces, como que perdió mucha enjundia luego la historia. Y bien, esos creo que son todos los libros de los que os quería hablar. Os he hablado de 9 en total, 2 clásicos y 7 no tan clásicos. Espero que os haya gustado. Ya sé que es un vídeo un poco largo, pero bueno, si tenéis libros de iniciación que conocéis, que me queráis recomendar, os lo agradecería un montón, porque ya os he dicho que es un género que me gusta mucho. Y si os gusta este tipo de vídeos, puedo hacerlo sobre otros géneros, que se me ocurren unos cuantos. Y nada más, un beso y hasta luego.